disculpas ayer porque habíamos consignado una información que parcialmente no es cierta, ¿no? Lo primero es que efectivamente Pedro Castillo no es un economista, no conoce de economía, no tendría por qué conocerlo y seguramente está aprendiendo e intentando comprender todos estos temas que no son tan fáciles, ¿no? Pero tampoco es difícil de aprender, es un cursos acelerados que necesita tener el presidente. Y por otro lado, salvar la honorabilidad de Velarde, que no habría dicho que Pedro Castillo no sabe, ¿no? Eso parece un fake news que apareció en una noticia de RPP, una falsa noticia de RPP, ¿no? Y que efectivamente los fake news nos han invadido. Es una de las secuelas, y eso queríamos comentar ahora, es una de las secuelas de esta guerra en la cual estamos inmersos, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que ha rebotado una información y a los pocos minutos, a las horas o al día siguiente se descubre que era falso, ¿no? Y eso está ocurriendo hoy en muchas de las acciones que están realizando tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿no? Informaciones que muchas veces además no carecen de sustento. Acaban de presentar una propuesta, una bancada de derecha en el Congreso, para poder lograr apalancar recursos, digamos, condonar deudas, buscar garantías del BCR para lograr efectivamente que aquellos deudores en tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, etcétera, puedan tener alguna garantía del Estado en caso de que no puedan cumplir con sus deudas, ¿no? Sin embargo, ha tenido que salir el propio Velarde. La verdad que es la primera vez que yo lo escucho casi públicamente a Velarde hablar sobre un tema económico, el cual dice BCR está imposibilitado de garantizar algún tipo de deuda de un particular en relación con el Estado o con privados, ¿no? Eso no es dable, ¿no? Además que eso genera pues un mayor déficit fiscal. Entonces, esa situación ha hecho que el propio Velarde salga a la palestra. Entonces, no es solamente informaciones falsas lo que está en juego, sino es informaciones o propuestas o iniciativas legislativas que no tienen una correlación con la realidad. Lo hemos dicho un poco que hay una mentalidad más ideologizada por parte de la derecha y también por parte de la izquierda, ¿no? Y ayer se ha visto el caso clarísimo en el cual han intentado presentar una moción, digamos, y de declarar no grata a la persona de Evo Morales por haber venido a Perú y pedir prácticamente que nunca regrese, etcétera, ¿no? Y eso significa simplemente que ha sido derrotada las propuestas extremistas, porque ha tenido solamente 45 votos, si mal no recuerdo 47 votos, y ha tenido más de 60 votos en contra. Es decir, hay un sólido grupo de más de 60 congresistas que podrían conformar un bloque de izquierda con el centro. Porque es inaudito, ¿en qué perjudica o qué gana el país declarando una persona no grata, pidiendo que nunca más vuelva Evo Morales, declarándolo, etcétera, etcétera, comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene injerencia en asuntos internos, nacionales, al presidente. Hay tantos problemas en el país, hay tantas necesidades en el país, hay tantos temas por resolver, hay tantas propuestas que deberíamos estar discutiendo desde nuestro Congreso, que la verdad que eso ha sido rechazado ampliamente, ¿no? Y fue bueno que se demuestre entonces que el centro es posible que crezca. O sea, esta izquierda más un centro moderado, un centro democrático, liberales democrático, como decimos, pues pueden hacer una buena bancada que haga gobernable el país. Es verdad que, digamos, se acerró hacia la izquierda el gobierno, también es su derecho, legítimo derecho, y no está mal tampoco, ¿no? Pero tiene pues una necesidad de hacer una mirada más al centro, si quiere gobernar, y si quiere efectivamente llegar a los 5 años, al 2026, y entregar la banda presidencial Castillo. Porque todo hace indicar que ya la marcha, Hildebrand en sus 13 ya lo está hablando mucho de este tema, que la vacancia está en camino, ¿no? Hoy también el diario de Curven, una interesante red, un programa en red que es en las redes sociales, señala con claridad que efectivamente pues hay una propuesta de censurar a no los ministros y plantear que efectivamente incluso al propio Bellido, si mal no recuerdo, planteándole que efectivamente el gobierno está siendo inmoral, está cayendo en casi incapacidad moral.
¿Y eso se acuerdan a qué significa? Que va a ser declarado el presidente, lo pueden vacar por incapacidad moral, es lo que dice la Constitución. Entonces, quieren apelar a esa figura y ir llenando el camino de piedritas y de, evidentemente, ya unos requisitos diciendo sí, pues el presidente no tiene capacidad moral para gobernar, está poniendo gente vinculada al terrorismo, etcétera. Al final, la propuesta fue nada más exhortar a la presidenta que ponga pues gente que no tenga, digamos, acusaciones, etcétera, y que sea moralmente apta, ¿no? Bueno, escuchan esa vocecita, es de mi bebé que está acá a mi costado y que ya algún día lo presentaré, y que está saludando a todo el público. Y entonces, efectivamente, hay un tema de lograr que el gobierno siga pensando en cómo sugerir, todo el mundo le está sugiriendo, creo que habrá sensatos en el gobierno, que pues miren al un gobierno de centro izquierda y que efectivamente tienda puentes con el centro derecha, porque es la única manera de hacer gobernable este país, porque la vacancia está en camino, eso está clarísimo. Están buscando la sinrazón, la van a buscar, y haga o no haga nada el gobierno, o comete errores o no comete errores, haga aciertos, como está haciendo varios aciertos, ¿no? Ya ha dicho que va a haber el tema del gas, una sorpresa. Bueno, si va a ser una nacionalización y va a ser un poco, digamos, cortante, y si los grupos de poder van a reaccionar, otra vez se va a armar la pampa, ¿no? Entonces, una nueva invocación a que ya todas estas fake news, ¿no?, se corten, y que efectivamente esta post-fujimorismo, posguerra fujimorista del fraude, pues no cale más, ¿no? O sea, que se acabe. Pero para acabar eso se necesita fortalecer el centro izquierda, la centro derecha, y jalar hacia un gobierno más de concertación, que fue en realidad el espíritu del voto. El voto por Castillo ha sido un voto, no ganó con el 70%, no ganó con el 60%, ganó con 50% más uno, y muchos de esos 50%, si no la mitad de esos votos, son liberales, han sido gente que no era de izquierda, era gente que simplemente buscaba un cambio, una lucha contra el fujimorismo, el antifujimorismo. Pues no hagamos del gobierno solamente un gobierno antifujimorista, o peor aún, un gobierno proizquierdista, porque el proizquierdismo no es lo mismo que el antifujimorismo, es distinto, y ahí el gobierno comete un error si sigue insistiendo en solamente proizquierda.